Los invitados, Luis Herrera Romero, Vladimir Padilla y Fernando Rospigliosi ya se unen con nosotros. Ándate con el cuadrito, por favor. Aquí le damos la bienvenida. Hola. Un placer, maestro. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Vladimir, ¿qué tal? Adelante. Fernando, por favor. Por Cristian, todos lados. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Adelante, por favor. A ver, empezamos contigo, Fernando, porque escuché unas declaraciones y también Perú 21 te cita de que efectivamente, digamos, es aplicable el plan Bukele aquí en nuestro país, pero antes de eso, ¿ya hay un plan de este gobierno para la lucha contra la inseguridad? No bromees, pues, no hay ningún plan. Es indispensable aplicar el método Bukele para luchar contra la delincuencia que ha desbordado completamente las instituciones peruanas. Pero es imposible hacerlo con un gobierno como el que tenemos, porque es básicamente decisión, energía y firmeza. Tú has estado hablando de una serie de elementos del plan Bukele. No se trata de eso, no se trata de si aplicamos el control territorial o no. Decisión, energía y firmeza, eso es lo que se necesita. Ya, pero entonces no es el plan Bukele que hay que aplicar, sino sí, finalmente es el método. a un líder. No, es el método que ha usado. Tú hablas de construir una cárcel, ¿se puede? Claro que se puede. Hoy día en el Perú, para construir una cárcel, no para 40.000, para 400 presos, demora 10 años. Porque haces el proyecto, el expediente, te demora 2, 3 años, después haces la licitación, la objetan, se cae, viene la otra, te demora 10 años. Allá la hizo en 10 meses más o menos. Pero eso se puede hacer, por supuesto, pero es decisión. Y tienes que barrer con un montón de cosas que no funcionan. O sea, si tú tienes que hace pocos días han capturado a 18 miembros del Tren de Aragua en San Juan del Lurigancho, y la Fiscalía y el Poder Judicial los han liberado. Para no hablar a los 2 que capturaron con el maldito Cris en flagrante delito, y los soltaron a los 2 días. ¿Tú crees que acaba a funcionar una cosa así? Okay. No. ¿Qué tienes que hacer? Barrer con eso. O sea, para hacer una tortilla tienes que romper huevos. No hay otra. Ya, la pregunta es, ¿este gobierno de Dina Boluarte con este Congreso puede romper huevos? No. No, okay. No, o porque es débil, precario y no quiere. Y tiene esa política de defender los derechos de los delincuentes, que algunos dicen se trata de defender los derechos humanos. No, es la defensa de los derechos de los delincuentes sobre la defensa de los intereses de la sociedad y de 33 millones de peruanos. Ok, ahorita vamos a ver, porque también te quiero preguntar si es que sientes o no una vena autoritaria, si es que hay esa posibilidad con Bukele en El Salvador. Pero vamos con Luis Herrera, porque, claro, tú hablas de unas cosas muy interesantes, aquí lo tengo, justamente un poquito en la línea de lo que decía Fernando. Este gobierno no lo puede hacer, y este gobierno, efectivamente, más allá de que Otárola dice puede ser, seguramente con un olfato político, han mandado unos pedidos de facultades legislativas. ¿Hay algo concreto para que pueda ayudar a este gobierno a luchar contra la delincuencia en esas facultades legislativas, por ejemplo? Creo que en este momento no. Creo que la versión del tema de hablar del plan Bukele hace un psicosocial para conseguir de parte del Congreso apoyo justamente para su pedido de delegación de facultades. Dado que ha quedado desacreditado con este tema del proyecto de orden, de la Policía de Orden y Seguridad, que pues es un despropósito, ¿no? Sí, porque sí. O sea, no puedes pretender crear una policía cuando no has podido fortalecer a la policía. Pero entonces te queda claro que ese verso en el mensaje de la Nación ya se cayó. Correcto. Okay. Entonces han buscado fortalecer. Entonces yo comparto la opinión del doctor Rospigliosi. O sea, en el sentido, ¿acá qué se necesita? Mano dura, sí, pero no de un dictador, sino de un líder con visión y con puntos muy claros. Hay que entender algo. El tema de la inseguridad ciudadana hoy, hay que aceptarlo, ya no es un problema de seguridad pública, es un problema de seguridad y defensa nacional, porque el principal enemigo que tenemos es el crimen organizado internacional. Y el crimen organizado internacional tiene doctrina, tiene recursos económicos, tiene logística y tiene coordinación en todos los países en los que está, cosa que el Estado peruano no tiene, ¿no? Nosotros tenemos como Estado una estructura elefantiásica para poder pelear contra el tema del delito. Entonces, si no aceptamos que el tema es un tema de seguridad y defensa nacional, estamos cerrando la visión. O sea, es preferible tener una policía hasta más pequeña, pero de mucha mayor calidad, que pretender pues llenar la calle de gente. O sea, pequeños detalles, ¿no? O sea,
Pero entonces, porque a mí este gobierno no la ve ni la tiene cerca. Yo creo que principalmente el ministro del Interior no la ve, porque no olvidemos que el ministro del Interior, cuando fue comandante general, el señor Vicente Romero. Sí, Basombrío, si no me equivoco, era el ministro del Interior. Pasaron al retiro como 800 oficiales. Y de esos 800 oficiales casi la totalidad ha regresado porque la norma fue declarada inconstitucional. Entonces, no se entiende qué es lo que quiere con la delegación de facultades. O sea, ha soltado algunas ideas, pero realmente si tú tienes idea clara de lo que quieres hacer, sales y dices, primero, hoy día el delito no se combate solamente en la calle, principalmente hay que tener tecnología, todo está en las redes sociales. Ok, más dinero para tecnología. O sea, tecnología. Quiere distraer a la opinión pública con este cuento de las leyes. ¿Quién quiere distraer? ¿El gobierno? Es lo que dice, pues quiere distraer el gobierno, dice necesitamos 30 leyes. No, señor, lo que necesitan es decisión para combatir, no más leyes. Que ya ok, pero si hablamos entonces del plan Bukele, no le damos justamente, porque claro, colegas le preguntan, ¿el plan Bukele, Premier? Pues puede ser. Aquí, el hombre agarra la flor en una. Aquí lo que hay que entender es que hay que cambiar el modelo. Y el modelo tiene un nombre, el modelo garantista. Acá el gobierno peruano tiene que decir, o está con el modelo garantista, o está con el modelo que construye el derecho penal. O sea, aquí no estamos hablando de violación de derechos humanos, estamos hablando de imponer la capacidad del Estado de hacer efectiva la ley. Eso se llama el derecho penal del enemigo. Ahorita vamos a ir con eso. No sé si, Vladimir, tú finalmente estás de acuerdo con ellos y desde tu punto de vista, porque no, Luis y Vladimir son abogados. Desde el punto de vista, digamos, penal, del Código Procesal, dentro de estas facultades, ¿ves que el gobierno por lo menos haya detectado lo que decía Fernando, ¿no? La fiscalía se ha demorado, no llegó, salieron libres. ¿Hay un cambio del garantista a lo que plantea Luis, por ejemplo, del derecho penal del enemigo dentro de las facultades que este gobierno ha pedido al Congreso? Mira, yo lo que te puedo decir es que de un tiempo a esta parte hay dos factores que rigen en nuestro país. La primera es la hipocresía y la otra es la cobardía. ¿Por qué? Porque todos le echan la culpa a otro. En el Perú, el tema del garantismo no es un problema y este código tampoco lo es. Y te lo voy a explicar claramente. Tú has visto que la policía interviene a todo el mundo y le pide documentos sobre la base del 204, 205 del Código Procesal Penal. Okay. Es decir, ese control de identidad policial no lo tenía antes. Es decir, el código le da una facultad a la policía. Punto para ellos. ¿Dónde está el garantismo? La fiscalía puede tenerte preliminarmente. ¿Tú has visto la cantidad de gente que puede tener? Sí. ¿Ya por cuánto tiempo? Hasta por 15 días. Te detiene en flagrancia. En 6 horas lo puede pedir al juez por 7 días más. Que no sepan utilizarlo es otra cosa. Es decir, la ignorancia no hace al garantismo. Eso es un punto. 2, el hecho que yo voy a colocar, como dice Fernando, el tema del maldito Cris, que tengo mis reparos en el caso. Fíjate, una chica inexperta que no llega ni a los 20 años, a la gran policía se las está paseando. ¿Dónde está el servicio de inteligencia? Wanda. Claro, ¿dónde está? O sea, por favor, o sea, a ver, hay buenos efectivos en la policía y hay malos efectivos. Entonces, al final de cuentas, sí estoy algo de acuerdo con Lucho en que este tema de Bukele es un engañamuchachos. Pues. Porque todas las semanas hemos estado hablando de Bukele. Tal cual. ¿Tú? Pero mi intención justamente era esa, hablar de ese tema, pero para decir, oye, no estemos hablando de Bukele, sino ¿hay algún plan en este gobierno actualmente o no? Hay algo que tú has dado en clavo. Tu primer gráfico. Estamos diciendo que un mecánico que arregla bicicletas, ese plan del que arregla bicicletas arreglar aviones. Va a arreglar un camión. Ya. Tú lo has comparado, o sea, El Salvador es así, el Perú es inmenso. Tiene un montón de regiones, tiene 30 y tantos millones de habitantes. Yo te puedo decir una cosa, nosotros tenemos planes peores que los de Bukele. 48 meses de prisión preventiva, lavado de activos. Acá se le aplica la prisión a todos, no solamente a bandas. Y peor aún, fíjate tú, lo de Bukele puede ser un exceso y eso se verá en el tiempo, por dos razones. Hay un efecto y hay que saber criminología para saberlo. ¿Y qué cosa es? El efecto hidráulico. Cuando tú persigues a los delincuentes no se van a querer esperar que tú lo detengas, se van. Es cuando tú correteas, por ejemplo, ¿por qué no hay tanta cantidad de robos de San Isidro? Y si hay en otros lados. Porque se mueven. En Centroamérica te puedo apostar que las maras se han dispersado. Porque las maras no solamente están en El Salvador, están en otros lados. ¿Eso qué quiere decir? Que las maras no son tontas. Pues. Y lo que tú decías tiene acogida. Otro punto, cuando tú persigues a estas organizaciones delictivas a través de la fuerza de seguridad, muchas veces también existe por la corrupción que las fuerzas de seguridad malas apoyan a un grupo de esos sectores.
en Trujillo, ¿te acuerdas tú? Que se dividía la policía, una apoyaba a una banda de delincuentes, la otra banda de delincuentes. Y se agarraron a balazos. Y esto es anécdota. Oye, el tema de Bukele, ¿cuánto cuesta el plan Bukele? Nadie ha dicho eso. ¿Cuánto es la plata que ha gastado? Porque hasta donde yo he visto, El Salvador tenía un plan antes de Bukele, por diferentes ONGs financiados o que querían financiarlo, 2.100 millones de dólares. Entonces, eso, pero obviamente para conversar, para hacer sus proyectos, todo. ¿Y cuánto habrá costado esto? Fernando. Discrepo absolutamente con el señor. No, me queda claro, por eso te doy la palabra. Totalmente de la teoría. No es garantista, no es garantista. Y los 18 que soltaron, no es garantista. Pero estamos hablando de la realidad. Ya. Estamos hablando de la realidad. No pueden capturar a Wanda. Por favor, ubicaron al maldito Cris. No, estamos hablando de Lo Wanda. ubicaron y lo liquidaron. Como tenía que hacerse. Pero, a él. Pero entonces tú estás planteando que la policía... es muy buena. ¿Es muy buena? Es muy buena. Ok. Es muy buena cuando la dejan actuar y cuando tiene el respaldo y cuando tiene lo que necesita. Hoy día, por ejemplo, 25% de patrulleros de los que había en el 2015. 25% en la unidad de emergencia de Lima. Sistema de comunicaciones, un desastre. ¿Por qué crees que la gente llama al serenazgo y no a la central de la policía? Pues es un desastre. Corrupción en el gobierno de Ollanta-Humala. Ya, pero un poco, Vladimir, en la línea de que si es que efectivamente tú crees que necesitamos leyes más duras o no, o con las leyes que tenemos y está. No, las leyes son durísimas, hombre. ¿No has visto cómo condenan a este señor Urtecho a 22 años? Ok. Ahora, ya. La otra cosa, El Salvador es pequeño, el Perú es grande, por favor. ¿Hay políticas o no hay políticas? Hay políticas económicas, estatistas y liberales que se aplican en los países pequeños y los grandes. Hay políticas de salud, el COVID. ¿Encierras a la gente o no le encierras? En Suecia no le encierran, acá le encerraron, en el país chico le encerraron, en el grande también. Bueno, son tonterías. Lo que estamos hablando es métodos, no exactamente si se hace el control territorial o no, esas son cosas que son específicas, sino la realidad es que se requiere decisión y energía para acabar con esto. Acá el señor decía, estamos ante un problema de seguridad nacional. Mira, la policía calcula mínimo 30.000 delincuentes venezolanos, algunos dicen 100.000. Y entre ellos hay algunos que son delincuentes menores, pero hay otros que son delincuentes avesados. El Tren de Aragua, bandas internacionales. El Perú es el segundo país productor de cocaína en el mundo. Correcto. Entonces, tenemos un problema gravísimo que ha desbordado completamente a las instituciones. Y si tú no entras a pelear con energía y firmeza con eso... Solamente una última, te queda claro, ahorita voy contigo, Luis, pero te queda claro que este gobierno no tiene esa capacidad de liderazgo y decisión política. Yo te quiero preguntar, ¿quién fue el último presidente desde tu punto de vista que sí la tuvo? Solamente para... No vamos a entrar a esa discusión porque eso ya... Bueno, ¿cuándo fue la última vez que un presidente efectivamente fue efectivo en la lucha contra la delincuencia? La última cosa que quería decir respecto a lo que dice el señor, hay un cambio que ha habido nefasto en el Código Procesal Penal, que es quitarle la investigación preliminar a la policía, o sea, lo que era el atestado policial, y pasarla a la fiscalía. Se ha demostrado que los fiscales no saben investigar, no están las 24 horas. Es un desastre, está demostrado ya en la práctica. Hay un proyecto del congresista Azurín que está desde noviembre de 2021. Uy, ¿pero con qué trampa vendrá ese proyecto de ley en el Congreso? Yo lo he visto, lo he leído. Es para devolver la investigación como era antes. ¿Tú has visto esa serie de Ley y Orden? Sí. En el sistema de justicia criminal hay dos grupos igualmente importantes. La policía que investiga los crímenes y la fiscalía que procesa a los delincuentes. Tú toma nota de eso y por favor, después responde de ese tema. Pero eso en Estados Unidos, de donde se importó el Código Procesal Penal, y acá cambiaron ese punto. Ok, pero señor Herrera, porque creo que también tú no coincides con Vladimir, porque claro, hablamos de un modelo garantista y tú decías que eso nos hace daño y ibas un poquito por la implementación del derecho penal del enemigo. Correcto. Un poquito, y eso es lo que quieras comentar. Hay que tomar en cuenta dos cosas. El modelo americano, ¿no?, garantista, la capacidad de ejercer y de aplicar el derecho del gobierno americano es así, y la situación del delito, o sea, de la capacidad de fuerza de las bandas organizadas, narcotráfico, es así. Pero en el Perú, la capacidad de implementar la ley por el Estado peruano es así.
Tal cual. Y la capacidad de intervenir del delito es así, ya está casi por superar, y si llega al mismo nivel, estamos hablando de estados fallidos, no hablemos de Venezuela, no hablemos de Bolivia, miren lo que ha pasado en Ecuador, el dinero del narcotráfico ha entrado a Colombia. Si no tomamos acción hoy, mira el gran riesgo en el que estamos. El año 26 que vienen las elecciones tenemos el riesgo que más de un candidato tenga financiamiento del crimen organizado de cualquier tipo de delito en su campaña. Y eso es gravísimo. Entonces yo sí, o sea, discrepo con el doctor Padilla en el sentido del código, en el tema de la investigación criminal, porque o sea, nuestros fiscales, bien sea por deformación ideológica, bien sea por temor o bien sea por corrupción, han aplicado una concepción de un modelo procesal garantista que tiene, vamos a decir, una intención, pero que en la aplicación de la norma se ha vuelto irreal en la lucha contra la delincuencia en el Perú. Ok. Dame en 2 segundos, real. por favor, entonces, ¿cuál sería el derecho penal del enemigo? ¿Qué cambiaría para que luego Vladimir cuestione justamente su punto de vista? Inviolabilidad de domicilio. No hablemos solamente del tema de estado de excepción. En general, lo que hay que discutir a nivel de lo que es en el Consejo de Seguridad Nacional. Inviolabilidad de domicilio, secreto de las comunicaciones y documentos privados, detención inmediata por flagrancia y reincidencia, plazo de detención, plazo de los procesos judiciales, y no incluyamos que quizás lo que sea lo más importante, el cambio de la política penitenciaria. Las penales en el Perú son la maestría y el doctorado del delito. Ok. Entonces, si no entendemos eso, como digo, el riesgo que tenemos es que en menos de 10 años vamos a estar igual o peor que México. Ok, pero yo en el tema de las cárceles no veo mayor cosa vinculado, digamos, al derecho, al Código Procesal, sino finalmente a una decisión y a una gestión en la cual todos los alcaldes que se llenan la boca del plan Bukele, ninguno te dice, oye, ¿sabes qué? Yo tengo la decisión política de aquí traer una cárcel. Por eso Nadie decíamos que no necesitamos la mano dura de un dictador, necesitamos la mano dura de un liderazgo que tenga visión y capacidad de gestión. Vladimir, Padilla, por favor, dale. Hipocresía, cobardía, ignorancia. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? El Código Procesal Penal se da en el 2004, entra en vigencia en el 2006, en Huaura, y en Lima en el 2021. La simple pregunta que yo voy a hacer, y que no me la van a poder contestar, muchos exministros se han sentado aquí y le echan la culpa al código. Quiere decir que antes del código era una maravilla. Es decir, antes del código quiere decir que no había delito ni delincuencia en el Perú. La policía podía hacer atestados, podía hacer partes. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El código los incrementó? No. Lo que pasa, ¿qué cosa es? La Constitución consagra la persecución del delito en el Ministerio Público. Quien pelea eso es el Ministerio Público. Quien apoya la investigación es la policía. ¿Y qué sucede? Que en vez de ser una unidad, pregúntate tú, ¿por qué la policía en el Perú, a diferencia, por ejemplo, de otros países como en Chile, que sí se integró, aquí no quiere trabajar? ¿Por qué no? Pregúntate tú, porque antes, con el atestado del parte, todos sabíamos que cuál era el sistema. Más los policías te decían, ¿cómo es parte o atestado? Si quieres atestado, pues es tanto. Si quieres parte, es tanto. Y había una corrupción latente, y eso todos lo saben. Y por esa razón es que el código establece un código en el cual se dice, la policía investiga y da un informe. Muestra de ello, ¿qué cosa es? Cuando los policías persiguieron al maldito Cris, ¿había un fiscal presente? No. No había. ¿Le comunicaron al fiscal? No. El código les legitima para que hagan eso. Entonces lo que hay aquí es, con todo el cariño del mundo a Luis que conozco, no lo conozco tanto, señor Fernando, es que los que no depostan del Código Procesal Penal ni siquiera lo han leído completamente. Entonces tú no hay ningún cambio necesario en el Código Procesal Penal. Claro que lo hay, pero no es que el código sea culpable. No es esencial para vencer la delincuencia. No, ¿sabes dónde está? Yo te pregunto, ¿hay policías metidos en la corrupción? Sí. ¿Hay jueces? Sí. ¿Hay fiscales? Sí. ¿Hay ministros o no? Sí. ¿Es presidente? Sí. Ya, pero... A ver, aplica el plan que quieres aplicar. Eso no es de la ley. Y la pregunta que haría es, ¿qué entienden por garantismo? Que nadie viole que nadie los detenga. No, que como dice y como dijo el propio Bukele, que finalmente los derechos humanos están más pensados en los delincuentes que en los ciudadanos. Bukele dice. Eso no es verdad. Eso no es verdad, tanto así que la pregunta del millón es, ¿por qué ha liberado 7.000 personas Bukele hace 2 días? ¿Por qué? Si es tan perfecto su plan. Porque finalmente hizo seguramente detenciones irregulares, luego se dio cuenta que no era y lo liberó. Yo los invitaría a lo de la mesa en todo caso como... Si es que no me importa, es que sabes que todo es bonito, como el señor dice que yo no conozco la calle y parezca de papel.
me parece lo contrario. Yo lo invito a ver que vaya a Chapalca un fin de semana y que se quede a dormir ahí, para que te des cuenta cómo es la cárcel, ¿no? Correcto, está bonito, está agarrando, pero ¿por qué no está agarrando color? Viene Fernando Rospigliosi a responder finalmente a ver si es que va a ir a Chapalca. Una breve pausa y venimos, cortita. La palabra la tiene ahora Fernando Rospigliosi. Fernando. El señor decía que el Código Procesal Penal no es el culpable de lo que ha ocurrido. Obviamente no es el culpable, pero ha empeorado las cosas y por eso hay que corregir ese aspecto. El señor dice que había corrupción en la policía. Yo acabo de publicar un artículo sobre la corrupción en la policía. Entre otros casos, menciono el caso de Iquitos, donde había una estrecha relación de la Fiscalía con la policía. Trabajaban estrechamente a favor del narcotráfico. Un fiscal, una fiscal que era conviviente de un policía y los dos trabajaban para el narcotráfico. Claro que hay corrupción en la policía, hay corrupción en la fiscalía, hay corrupción en todo, pero ese no es un argumento para quitarle la investigación preliminar a la policía y eso se debe ser devuelto. ¿Pero no crees que podría mejorar la capacidad investigadora de la fiscalía? No, porque los fiscales no van a llegar a tener la capacidad investigadora de la policía. La policía, ese es su trabajo, saben hacerlo, hay muy buenos investigadores y son más. No van a poder reemplazar esa capacidad investigadora. Pero, en fin, pasemos al otro tema. Tú has mencionado los resultados espectaculares que ha conseguido Bukele. Ahora dice que se han ido las maras. Esas son tonterías, necedades. El Salvador tenía la tasa de homicidios más alta del mundo. Tú lo has mencionado. Más de 100 por 100.000 habitantes. Sí. Y ahora ha bajado a menos de la 10ª parte. Sí. Eso no, ¿en cuántos años? Ok, en 4 años. En 4 años. Lo dice Inside Crime. ¿Eso es sostenible? ¿Crees que, o sea, es un éxito definitivamente en el corto plazo? Por supuesto es sostenible si se mantiene el método Bukele, si se mantiene una política dura contra la delincuencia. Ahora, si empiezan a soltar a los criminales de la cárcel, bueno, estamos fregados. Pero han bajado más de 10 veces la tasa de homicidios. Eso no se ha hecho en ninguna parte del mundo. No solamente en América Latina, en ninguna parte del mundo se ha bajado la tasa de homicidios. Eso es una evidencia. Y el 90% que tiene Bukele de respaldo es la evidencia de que el pueblo respalda este tipo de medidas porque estaban aterrorizados y dominados por la delincuencia, por las extorsiones, las violaciones, los crímenes, los asesinatos, etcétera. Ok, pero entonces, funciona. Volvamos acá al Perú. Entonces, ok, ha funcionado, entonces tú lo exportarías, digamos, ¿lo importarías tal cual? Yo diría que hay políticas públicas, así como hay políticas económicas, hay políticas de salud, políticas sociales y políticas de seguridad. Hay que aplicar una política de seguridad que tenga esos elementos que son sencillísimos: energía, decisión política, y hay que romper huevos para hacer la tortilla, hay que barrer. Ok. Luis, a ver, puntos finales dentro de este debate, ¿no?, que se ha generado. ¿Cómo la ves tú? Finalmente, ¿sí crees que hay que cambiar leyes? ¿Debe, por ejemplo, ser la policía quien investigue, ya no el Ministerio Público, como plantea Fernando? Sí. En primer lugar, no es que haya que importar nada. Okay. Hay que hacer cumplir la ley que ya hay. Okay. Y además hay que hacer operativo el tema. Y esto a nivel de la policía, y es la discusión. El modelo que le dio la Dirección de la Investigación Criminal a la Fiscalía es lo que ha fallado y ha generado en la delincuencia algo que es un sentimiento de impunidad. O sea, sabe que si es detenido, al día siguiente puede que salga. Hay un tema que, por ejemplo, habría que discutir como el principio de oportunidad. El tema de las armas. Es detenido con arma. Una pena que va de 6 a 10. Un principio de oportunidad puede que salga rápido. Pero, o sea, esa persona que sale a delinquir con arma no está saliendo pues a amenazar, ¿no? Está saliendo a causar daño. Entonces, por eso es que señalamos que tenemos que hacer, o sea, acá hay que implementar mano dura, pero de manera inteligente. Saber mirar dónde está el problema. El problema está, primero, en la investigación criminal. Segundo, en la duración de los procesos. Los procesos penales son demasiado largos para la sanción y eso hace y crea impunidad. Y tercero, tenemos que modificar nuestra política penitenciaria. O sea, nosotros, tenemos islas. ¿Hay algún problema, es algún tema violatorio llevar los penales a las islas? Se ha mencionado acá, 7 meses para construir un penal. A nivel de eficiencia de la gestión pública, hoy por hoy, eso es casi imposible. Sí. Ya vemos que solamente nos hemos pasado medio año discutiendo de la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, que todavía ni siquiera tiene ROF, ¿no? Entonces, nuevamente, si el gobierno de la señora Boluarte
cree, o sea, realmente tiene la voluntad de luchar contra la delincuencia, primero tiene que reconocer y aceptar que este es un problema, como digo, de seguridad nacional y por tanto no es un tema solo de la policía, solo de la fiscalía, solo del Poder Judicial. Acá tienen que intervenir todos los actores del Estado porque también aquí hay que mover la máquina económica, si no la cosa va mal. Y desde el punto de vista de la fiscalía, cada uno tiene que traer lo que le corresponde. La policía investiga, hace la investigación criminal, el Ministerio Público verifica la legalidad del procedimiento y el Poder Judicial sanciona. Ahí es, en esa cadena de valor es la que tenemos que entrar a hacer las modificaciones. Y dentro y en detalle, inversión. Porque si no invertimos... Nosotros en cárceles, en tecnología, en capacidades investigadoras... Se habló acá de la brecha. Yo fui parte del equipo que elaboró el plan Mariano Santos al 2030. Nosotros identificamos una brecha de 23.000 millones de soles en el que había que invertir en la policía hasta el 2030. En personal, infraestructura, tecnología, equipamiento y comunicaciones. Entonces, tenemos 1.800 comisarías a nivel nacional. ¿Están interconectadas? No. Tenemos laboratorios. Nuestros laboratorios son viejos en comparación con lo que tiene el Ministerio Público. Para poder, se capturan, salió la noticia, 4.000 celulares que se roban diariamente y aparte los que son capturados. El laboratorio de la policía tiene 5 equipos para poder romper y leer los equipos de celulares. Ok, entonces hay que meterle plata detrás de las palabras. Si no, nunca vamos a poder avanzar en la lucha contra la delincuencia y eso finalmente desde el punto de vista que se mencionó acá el tema del BRAE, allá en el BRAE el tema no es solamente militar. Ahí ha habido planes donde en un momento lo condujo el Ministerio de Cultura y nunca el Estado ha entrado a la zona a hacer carreteras, a hacer hospitales. Entonces, el tema es mucho más complejo. Decisión política para poder luchar contra las cosas dentro del modelo democrático. Vladimir, para finalizar, ¿tú crees que este gobierno, digamos, tiene algún plan de algo teniendo en cuenta lo que tú planteas? No hay que cambiar muchas cosas. ¿A ti te parece que el código, las leyes, no hay que cambiarlas? Entonces, ¿qué se necesita finalmente para empezar a mostrar cierto éxito en la lucha contra la delincuencia? Fíjate, son varias cosas. En primer término, y hay que decirlo rotundamente, es inmoral y además es, ¿sabes qué, inaudito? Que quien acepte el cargo del ministro de Interior no tenga el suficiente liderazgo ni conocimiento para eso. Fíjate, a través de todos los años que hemos tenido aquí. Parte de la delincuencia es eso, que quien asume un cargo político cree que porque yo no sería ministro del Interior y creo que sé mucho más de aquellos que saben, que han leído un par de cosas, saben de crimen. Y eso no es así. Segundo lugar, y rectifico a Lucho, tenencia ilegal de arma de fuego tiene 6 a 15 años. Jamás va a haber un principio de oportunidad. El principio de oportunidad son para delitos bagatela. En tercer lugar, ¿por qué existe el crimen? Hay que llamar expertos, a criminólogos. Existe porque tenemos a niñez abandonada y adolescentes abandonados. Es por eso. Nosotros estamos educando a los niños acá, le estamos dando de comer, eso no se da. Y acá Lucho me dice, ¿es otra cosa? No, no es otra cosa, porque al final de cuentas es este gobierno que está empecinado. Y una cosa te voy a decir, nosotros no hacemos nada. Estamos quejándonos, nos quejamos y nos miramos a todos lados. El concreto real es, desde que se dieron los gobiernos regionales, ha sido pura corrupción. Eso tiene claro, claro. Y todos, disculpa el francés, nos hacemos los idiotas, ¿ya? Y te digo otra cosa más, no lo quiso decir Fernando, pero lo hemos dicho todos, del gobierno, acá de los gobiernos descentralizados. Un Bukele, y yo lo digo claramente, el que puso mano dura fue Fujimori. Al señor le tembló la voz cuando no quiso decirlo, fue Fujimori el que lo hizo. Fujimori fue claramente, a los terroristas los trató peor que Bukele. Ley antiterrorista fue mandato de detención de frente, jueces sin rostro, no podías aplicar habeas corpus, no incrementó las cárceles, ¿para qué? Tú tienes un Lurigancho que está peor, Bukele si quiere le da un pedazo de cemento, ándate al Lurigancho, 12.000 internos durmiendo en la pampa, ¿sabes qué es eso? O sea, aquí todavía tú estás pensando que le vas a dar comodidad, entonces ¿sabes qué? Aquí me hace gracia cuando estamos pensando que Bukele es un radical. Acá en el Perú somos más radicales. Acá, para conocimiento del señor, la policía investiga sin fiscal. La policía le da cuenta al fiscal. O sea que
El señor debería pasearse un poco y debería de conocer un poco lo que es la realidad. Para y eso es la facultad. Señor, las cárceles están dominadas por los delincuentes acá y ese es un problema gravísimo. Lurigancho está dominado por los delincuentes y una de las cosas que ha hecho Bukele es no permitir el dominio de los delincuentes de las cárceles. Lurigancho está dominada por los delincuentes. Cuando tú eliges un político como exministro del Interior, lo que gracias a entérese de la realidad. Usted debería realizar y leer el Código Procesal Penal. Muchas gracias a todos. Lo que me aclara, José, es que aquí había algo interno que no habíamos detectado antes de hacer la invitación al programa. Muchísimas gracias, señor. Parece que se tenían algo que yo, la verdad, no conozco. Yo no lo he visto para nada. Gracias. Parecía. Gracias, Fernando. Gracias, Luis. Gracias, Vladimir. Vámonos a una pausa y regresamos de inmediato. No se muevan.